Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda el profesor Osvaldo Luque Liendo del área de Ciencias Sociales. Ustedes ya me conocen. Este año vamos a trabajar nuevamente juntos. Por la situación en la que nos encontramos, lo vamos a hacer a través de esta plataforma virtual para poder llegar hacia ustedes. Dentro del curso de Ciencias Sociales tenemos tres competencias y la primera competencia que tenemos que desarrollar en esta primera parte es justamente construye las interpretaciones históricas y donde vamos a desarrollar dos capacidades. La primera capacidad es interpreta críticamente fuentes diversas y comprende el tiempo histórico. Por eso tenemos que estar atentos a la explicación que voy a dar, que es una primera fuente. Luego vamos a ver algunos videos, que es también otra fuente. Y vamos a también a través de la ficha que estamos subiendo a la plataforma, darles algunos datos importantes que pueden servirles como fuente para que ustedes puedan primero responder algunas interrogantes y puedan a través de ellas comprender el tiempo histórico. Y justamente hablando de entender el tiempo histórico o entender los procesos históricos, antes de iniciar el primer tema que corresponde a este año, que es la Guerra Fría, ustedes se preguntarán qué es la Guerra Fría, tenemos que primero retroceder y recordar qué es lo que pasó antes de este tema y luego podamos entender en realidad qué es la Guerra Fría y entender sus características, por qué se inició, cómo se inició y cuáles fueron sus fases y finalmente cómo terminó. Entonces para ello, como estamos haciendo en los demás grados, vamos a hacer un breve resumen de uno de los temas importantes que se van a enlazar justamente a este tema de la Guerra Fría, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico de la historia, se inició en el año 1939 y terminó en el año 1945. Es un tema que hemos desarrollado en cuarto año de secundaria y que ustedes deben recordarlo muy bien, pero vamos a hacer ahora un breve resumen. Esta guerra, como todos sabemos, inició el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte del ejército alemán encabezado justamente por Adolf Hitler, con una nueva estrategia militar llamada la Guerra Relámpago. Retroceder un poco hacia atrás creo que ya no es necesario porque tendríamos que ver los antecedentes, las causas, el ascenso de Adolf Hitler al poder y su plan que ya parece ser lo tenía preparado, que era recuperar justamente Alemania en el aspecto económico, en el aspecto político y de alguna manera tener la hegemonía del mundo. Pero vamos a centrarnos solamente a lo que corresponde a la guerra en sí. Como ya dijimos, esta guerra se inició con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Luego de invadir Polonia, no nos olvidemos, Adolf Hitler a partir del año 1940 invade Dinamarca, invade Noruega, invade luego Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Yugoslavia, Grecia y finalmente Francia. Entonces ya prácticamente tenía asegurado todo el frente occidental de Alemania y luego dirige su ataque, vamos a decir así, hacia Inglaterra a través de una campaña, de un ataque aéreo permanente hacia Inglaterra para que se rinda, pero no logró su objetivo, vemos de ello, no logró su objetivo. Inglaterra responde, Inglaterra resiste y ahí surge también la presencia de un personaje muy importante en la historia que es el canciller o primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, con su famosa frase solo le ofrezco al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas. Después del episodio del ataque aéreo por parte de Alemania a Inglaterra, los alemanes con Adolf Hitler rompiendo el tratado de paz firmado en agosto de 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, deciden invadir y atacar la Unión Soviética. Hecho que sorprendió por supuesto a los soviéticos y que permitió en un primer momento a los alemanes avanzar e invadir territorio soviético, valga la redundancia, y que inclusive llegaran a Moscú y hasta Stalingrado. Pero hay algo que Hitler no calculó, que sus asesores tampoco lo calcularon y que fue uno de los motivos por el cual esta operación llamada la Operación Barbarroja fracasara. Nos referimos
al crudo invierno de Rusia, que sorprendió a los alemanes y que fue uno de los factores que provocaron que los alemanes prácticamente fracasaran en este proyecto. Y que más bien los rusos, luego de la batalla de Stalingrado, una de las batallas más cruentas de la historia y de esta Segunda Guerra Mundial, hicieron retroceder y avanzar en el frente oriental. Otro hecho importante que se va a dar durante este periodo va a ser justamente el ataque por parte de Japón a la base naval de Pearl Harbor. Esto ocurrió el 7 de diciembre de 1941. Estos dos hechos, el no calcular el invierno en la Unión Soviética y el ataque de Japón, aliado de Alemania, a una base militar norteamericana, que el rumbo de la historia de esta guerra cambiara. ¿Por qué? Porque van a provocar que dos grandes países como la Unión Soviética ingresaran a la guerra y luego Estados Unidos también, por este ataque que sufrieron por los japoneses, le declara la guerra a Japón. Japón es aliado de Alemania y finalmente esta guerra se vuelve mundial. Pero hay dos aspectos importantes que vuelvo a repetir: el ingreso de la Unión Soviética a la guerra y el ingreso de Estados Unidos a la guerra, que va a provocar justamente más adelante un cambio en este proceso histórico. Otro aspecto importante, tenemos justamente el desembarco de Normandía, el famoso día D, donde más de 250.000 soldados norteamericanos e ingleses llegan a las costas de Normandía, Francia, y que van a empezar a hacer retroceder en el frente occidental al ejército alemán, mientras que por el frente oriental la Unión Soviética también va acercando a los alemanes hasta llegar a Berlín, y finalmente Adolfo Hitler sea capturado, derrotado, y según cuentan la historia, antes de caer preso o prisionero ante los aliados, decide suicidarse conjuntamente con su esposa. Prácticamente con esto se da término a la Segunda Guerra Mundial, pero todavía faltaba uno de los aliados, que es Japón, para lo cual los norteamericanos tuvieron que utilizar dos bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, para que finalmente los japoneses se rindieran y firmaran la paz definitiva, y con esto se dé finalmente el término de esta cruenta guerra, que trajo como consecuencia más de 60 millones de muertos, entre ellos 6 millones de judíos que sufrieron justamente en el Holocausto durante esta guerra. Bueno, ese es un tema aparte, pero creo que podemos redondear entonces y resumir ese tema. Adolfo Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial y quedan como grandes ganadores de esta guerra justamente Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra, que son los aliados y que finalmente son parte de esta alianza, o una de las alianzas que participaron en esta guerra mundial. De ahí para adelante justamente vienen las consecuencias de esta guerra, las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, las consecuencias territoriales y políticas, que lo vamos a ver a través de un video, para el cual pido que estén atentos, que nos va a permitir también enlazar justamente el tema del fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, que vamos a desarrollarlo de todas maneras más adelante, por lo cual les pido que pongan mucha atención al siguiente video. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker en la Cancillería del Reich, nombrando presidente al almirante Karl Dönitz y canciller a Joseph Goebbels, quien se suicidó al día siguiente, después de asesinar a su familia. El 2 de mayo, las fuerzas alemanas en Italia se rindieron, y el 7 de mayo a las 02:40 de la mañana, hora local de Alemania, se rindió incondicionalmente a los aliados, terminando la guerra en Europa. Japón seguía resistiéndose, pero no fue hasta que Estados Unidos decidió lanzar las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, cuyos nombres eran Fat Man y Little Boy. Gracias a los bombarderos estadounidenses, Japón decidió rendirse oficialmente, y esto puso fin al conflicto bélico más sanguinario en toda la historia de la humanidad, con cifras de entre los 55 y 60 millones de personas fallecidas.
Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Europa cambió completamente el panorama geopolítico del continente americano. Por ejemplo, cuando Estados Unidos salió de la guerra como una superpotencia, con gran influencia política y económica sobre los países de la Europa occidental en los primeros años de la Guerra Fría. Al finalizar la guerra, Estados Unidos contaba con un moderno ejército y con una superioridad tecnológica, así como una pujante economía. En su avance hacia Alemania, la Unión Soviética había ocupado militarmente a todos los países de Europa Oriental, a excepción de Grecia y Yugoslavia. Aunque la Unión Soviética fue clasificada como una superpotencia, a diferencia de los Estados Unidos, este país sufrió fuertes daños en su infraestructura por la guerra, aunque muchas fábricas de Alemania fueron desplazadas del este en la posguerra. Las grandes bajas civiles y militares dejaron profundas huellas en el colectivo soviético, aún apreciables. Los estados bálticos fueron anexionados por la Unión Soviética, que también tomó territorios de Polonia, Rumania y Finlandia. Reino Unido vio debilitado su control colonial después de la guerra, perdiendo también su influencia en la Europa Oriental. Las bajas británicas fueron elevadas y aunque las ciudades británicas no fueron completamente destruidas como lo fueron algunas ciudades alemanas, los daños fueron terribles. Francia perdió su posición de potencia debido al decepcionante papel que jugó en la guerra. Al igual que los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, Francia recibió una zona en la Alemania ocupada, pese a la inicial negativa soviética. Mientras tanto, en la Alemania nazi, ocupada por las tres potencias aliadas más Francia, perdió el 25% de su territorio en favor de Polonia y la Unión Soviética. En 1949 fue dividida en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Durante la Guerra Fría, estas dos naciones compitieron en todos los campos, excepto el militar. Con una mejor economía y mayores libertades, Alemania Occidental fue el destino de muchos alemanes orientales, lo que motivó la construcción del Muro de Berlín. Al tambalearse el bloque del Este, el gobierno de Alemania Oriental se debilitó también y finalmente abrió sus fronteras. Alemania se reunificó en 1990. I was a good soldier, one among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms, in countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttles set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope, it illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better. Hemos observado en este video, se plantea y se desarrollan las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y dentro de ellas, por supuesto, cómo quedó Alemania prácticamente dividida, y es ahí donde aparecen pues estas potencias mundiales de Estados Unidos y la Unión Soviética, y que justamente son los protagonistas del inicio de la Guerra Fría, que vamos a desarrollar con mayor amplitud más adelante. Entonces, una vez escuchado esta explicación y de haber observado el video, también los invitamos a que lean la información que tenemos en la plataforma virtual, en la ficha que estamos enviando, porque hay unas preguntas que nos estamos planteando y las cuales estamos solicitando que las desarrollen adecuadamente. Así que les deseo suerte y ojalá que sigamos respetando la cuarentena y no olvidemos de quedarnos en casa. Hasta luego.